Si tienes un casi algo, lamento decirte que no tienes nada. Sé que suena demasiado categórico, pero en la mayoría de casos esa es la triste y cruda realidad. Por eso hoy hablaremos de los casi algo, donde podríamos agrupar nombres de relaciones como salientes, amigos con beneficios, relaciones casuales, básicamente todas aquellas relaciones que los llevarán en algún momento a preguntarse ¿qué rayos somos? O al menos llevará a una de las partes de esa relación a preguntárselo. Y ese es un punto clave. Vamos a verlo más adelante. Paradójicamente, cuando estas relaciones, que son casi algo, pero que en realidad no son nada, terminan, a menudo duelen incluso más que cuando termina una relación formal, por así llamarla. Y si lo analizamos, ese dolor extra posterior a una ruptura de un casi algo tiene bastante sentido. Porque precisamente la esencia de estas relaciones basadas en un casi algo es justamente la ausencia, la falta de claridad, la incongruencia, vínculos fantasmas que se fundamentan en mucha inexactitud e incertidumbre, algo que realmente como humanos no toleramos muy bien. Tratemos de enmarcar cuáles son las características de este tipo de vínculos que hemos agrupado como los casi algo. La falta de un nombre o la falta de formalidad dentro de este vínculo trae como consecuencia también la falta de futuro. Se basan solamente en el hedonismo del presente sin apuntar a construir algo. Porque lógicamente, si es que no se quiere determinarse como una pareja constituida, es evidente que tampoco se apunta a que eso recorra un largo tiempo. Por lo que probablemente tu plan más lejano date solamente a 15 días que han quedado para ir al cine. Y si tienes mucha suerte, quizás apuntaron a un viaje para el verano que viene, dentro de un par de meses, viaje que muy probablemente no se termine de concretar. Otra de las características en este tipo de relaciones es la ausencia de integración social, porque como se tratan de vínculos relativamente clandestinos, en los que solo son partícipes los dos protagonistas, pues no hace falta ni que conozcan a los amigos de la otra persona y mucho menos a la familia. Se apunta a que el vínculo sea corto y poco formal, poco profundo. La tercera y creo que la más relevante de las características de este tipo de vínculos es la ausencia de claridad. Es decir, la pregunta que les hacía hace un momento, ¿qué rayos somos? ¿Esto se trata de un vínculo emocional? ¿Somos una relación? ¿Es un intercambio sexual? ¿Un acompañamiento en el tiempo? ¿Qué emociones caben? ¿Qué puedo esperar? ¿A qué apuntamos? ¿Qué somos? Esa ambigüedad es una de las principales características de este tipo de relaciones. Esa negativa a ponerle un nombre, a determinarse como algo, a ser algo, aunque pueda parecerlo, no es tan pasiva como podría uno pensar. De hecho, podría tratarse incluso de una maniobra activa de manipulación para ejercer control sobre la otra persona y mantenerse siempre en el limbo por la conveniencia de uno mismo. Y es que en este tipo de vínculos, lo mayoritariamente común es que una de las personas es la que evita la formalidad, permaneciendo la otra expectante a que eventualmente y en algún punto concreten algo más. Sin embargo, en muchos casos, el tercer protagonista de esta historia es el autoengaño por parte de la segunda persona. Mucho tiene que ver en esto un fenómeno social. Se ha creado en nosotros la idea de que pues todo es descartable, empezándonos a sentir como que arriesgamos demasiado con el compromiso. Nos podríamos quedar sin otra mejor opción ante una apertura tan enorme del mercado del amor mediante las redes sociales. Entonces, ¿por qué conformarse, verdad? En ese contexto, los casi algo se convierten en una solución bastante cómoda para quien apunta a relacionarse de esa manera, pues obtienes compañía sin el peso de la etiqueta y libertad sin soledad y, en teoría, también sin culpa. Como decía, el problema de fondo en estos casos es que en la mayoría de vínculos con estas características suele ocurrir que una de las personas es la que se resigna y a largo plazo es la que sale perjudicada. Casi siempre una de las partes apunta a la formalidad, apunta a obtener algo más de ese vínculo, de esa relación. Seguramente esa parte eres tú que has dado clic en este video. Y con el objetivo de no perder a esa persona, te estás conformando con la incertidumbre y con una profunda confusión relacional. Pero ¿cómo puedes perder algo o alguien que nunca has tenido? El problema en estos casos no es la falta de título,
Porque, bueno, bien es cierto que si ambas partes están de acuerdo en tener una relación muy fresca, una relación informal, simplemente compartir tiempo, pasarlo bien y listo, pero ambas partes son sinceras la una con la otra y sobre todo consigo mismas, no hay ningún inconveniente, pues bien, bienvenido sea. El problema radica en la resignación basada en el autoengaño. Es entonces importante que seamos honestos con nosotros mismos. Si lo que estás buscando es una relación formal, no te conformes con un fantasma. Y si lo que estás buscando es una relación específicamente con él o ella, pues recuerda que eso no depende de ti. Ya te han demostrado fácticamente que esa relación tal cual tú te la imaginas y esperas no la vas a obtener. Y seguir ahí es incrementar la ilusión y con ella el riesgo de acabar mucho más heridos. Porque si lo piensas bien, están siendo sus propios verdugos. Esa cotidianidad a la que te has sometido, sin la formalidad que tú quisieras tener, no va a hacer más que incrementar el vínculo y eso solo va a ocurrir de tu lado. Porque, pensémoslo bien, alguien que no quiere formalizar contigo, alguien que no quiere algo más profundo y más serio contigo, ¿a qué crees que pueda deberse? Esa persona está priorizando mantenerse en el mercado a la espera de un mejor postor. ¿Quieres tú seguir siendo el premio de consuelo momentáneo y totalmente reemplazable? Y te entiendo, porque no solamente estás enamorado o enamorada de la persona, de hecho están atrapados por la ilusión de lo que podría ser. Al no tener un vínculo muy esclarecido ni ningún tipo de formalidad, pues la otra persona en teoría tiene el derecho de estar un día y desaparecer otros 3. Con lo que te está nutriendo a base de refuerzos intermitentes que lo único que hacen es que te enganches más a esta interacción, a este vínculo. Un fenómeno del que hemos hablado extensamente en este otro video y que puedes pasar a ver terminando este para que entiendas bien de lo que se trata. Y es que tú y tu pareja han generado entre los dos una dinámica que dirías que es simbiótica, pero de hecho es parasitaria. Porque la otra persona te ofrece migajas con el objetivo de mantenerte atento o atenta a ese vínculo y no perderlo por completo, pero con la escasez también suficiente para que no exista ningún tipo de compromiso real. Y por otro lado tú estás aceptando esas migajas con la idea de que algún día por fin se conviertan en el pastel completo. Recalco nuevamente, el problema no es tener una relación casual, el problema es que tú, que estás viendo este video, en el fondo no la quieres. No quieres esa relación casual. Tú apuntas a otro tipo de vínculo más serio y te estás resignando a obtener esas migajas. Y debido a ello, aunque suene totalmente irónico, el duelo de estas relaciones, casi algo, suele ser incluso peor que el de una relación formal o el de una relación que sí tuvo la seriedad convencional. Porque cuando pierdes ese vínculo, no solo estás perdiendo la presencia de la persona, sino también estás perdiendo la ilusión de todo lo que en algún punto quisiste que sea y nunca fue. Como no existió esa concreción de lo que a ti te hubiera gustado que se dé, pues pierdes como extra toda esa ilusión. Estás perdiendo, además de la presencia de la persona, la oportunidad de que todo eso que te imaginaste y soñaste en algún punto se haga realidad. Otro de los factores que agravan el duelo de este tipo de vínculos es que, de hecho, si nunca estuvieron, y por ende no hubo un punto de inicio, ¿por qué tendría que haber un final? No suele esclarecerse el punto en el cual ese vínculo deja de existir. La otra persona tiene la libertad teórica de desaparecer simplemente porque no son nada. En teoría, no te debe nada. Y tú has aceptado ese trato, tú has aceptado esas condiciones, esos términos relacionales, aún sin quererlos, pudiendo caer incluso en la culpa. Si tú fueses suficiente, quizás la otra persona se hubiera querido formalizar contigo, pero tú no tienes nada que ver. El problema no es que no seas suficiente, el problema es que estás tomando decisiones que te están perjudicando porque van en contra de lo que tú mismo quieres. La estocada final que hace estos procesos de duelo más complejos que uno convencional es la invalidación de tu propio duelo, porque ¿por qué te vas a sentir triste por algo que nunca existió? Lo cierto es que el dolor es real. Para ti eso existió, el vínculo existió, aunque no le hayan puesto un título o un nombre a esa relación. Las emociones, los sentimientos que despertaron en ti por la otra persona son totalmente reales y es totalmente válido que te sientas mal. Y tienes todo el derecho de sentirte mal, pero también tienes todo el derecho
de darte cuenta y decidir irte antes de que lleguen a ese punto. Déjame decirte que el costo de aceptar esa ambigüedad para ti es vivir en una constante ansiedad. Y la única salida real para esto es la claridad, la honestidad absoluta y rotunda. Que tú pidas una plática en la que se esclarezca lo que están haciendo, la relación, el vínculo que están teniendo, no es un ruego, es un derecho que tienes a buscar lo que quieres, a satisfacer tus propias necesidades y expectativas. Y para ello es necesaria una honestidad rotunda. Pero primero, esta honestidad pasa por ti, una honestidad contigo mismo, en donde esclarezcas que realmente este autoengaño al que te estás sometiendo solo te está metiendo en un bucle larguísimo cuyo único destino final es el sufrimiento y el dolor. Y luego, una honestidad con la otra persona, comunicación asertiva, expresar lo que tú quieres. Yo necesito esto, quiero esto. Si no lo puedo obtener contigo, gracias, pero me voy. Y ante esta solicitud, que estás en todo el derecho de expresar, existe la posibilidad de que la respuesta sea otra vez ambigua. De hecho, hasta podrían invalidar lo que sientes haciéndote pasar por loco o por loca. Déjame decirte que cualquier tipo de estas respuestas, sean ambiguas, sean a la defensiva o sean invalidándote, son de por sí ya una negativa para ti. Porque dentro de ello, esa persona te está manifestando además lo poco que le interesa tu bienestar. Es más honesto y afectivamente responsable un no rotundo que todo ese montón de ambigüedad y posibles condicionamientos que te quieren imponer. El camino para dejar esa pregunta del ¿qué rayos somos? A convertirlo en certezas no pasa porque te la respondan realmente. Pasa porque tú determines quién eres, lo que quieres y lo que necesitas. Y sobre todo, determines qué cosas ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Y la resolución de todo esto, más allá de estar atada a que permanezcas en esa pareja, está atada a tu propia tranquilidad y a recuperar tu autonomía. Y sé que en estas situaciones uno de los puntos más álgidos es el miedo al duelo, pero míralo de esta manera. En el fondo, tú ya sabes que esto no iba a llegar a nada nunca. Si sigues dilatando la decisión, lo que va a ocurrir es que vas a tener dos etapas de sufrimiento. La última y la más clara cuando todo esto acabe y pues tengas que hacer tu proceso de duelo. Pero hasta entonces, y todo el tiempo que tú decidas alargar el proceso, también vas a seguir sufriendo porque estoy seguro que no te lo estás pasando bien con esta ambigüedad y poca claridad. En cambio, si deciden ser honestos con ustedes mismos y tienes esa plática final, pues bueno, si tu relación termina ante la respuesta negativa o ambigüedades de tu pareja, tendrás que hacer el proceso de duelo, pero al menos te has ahorrado todo el resto de sufrimiento consecuencia de la ambigüedad y la poca claridad. Y si tu miedo es precisamente el proceso de duelo, te dejo este otro video donde te explico cómo hacerlo de manera práctica y madura. Estoy seguro que te puede ayudar. Ahí nos vemos.